En la clase de hoy comenzaremos a ver fenómenos asociados al magnetismo en una escala mayor a la que venimos estudiando. ¿Qué queremos decir con esto? Que ahora todos esos momentos magnéticos de esos átomos interactuantes, vamos ahora a pasar a verlos, ¿sí?, como una especie de magnetización total de nuestra muestra. eh, Y en particular vamos a comenzar viendo un fenómeno conocido como anisotropía magnética, ¿sí? Básicamente la anisotropía magnética lo que define son dos direcciones, digamos, perpendiculares, que son la dirección fácil y la dirección difícil o dura, eh, en la cual en términos energéticos podemos rotar esa magnetización macro de un cierto volumen magnetizado, ¿sí?, en particular ferromagnéticamente. Este, Vamos a ver cuáles son los parámetros asociados a la anisotropía magnética y cuáles, brevemente vamos a ver cuál es el origen de esto. Bien, la energía asociada a la anisotropía magnética viene dada por este producto de una constante de anisotropía, genéricamente llamada K, por el cuadrado del seno justamente del ángulo entre esa magnetización y el eje fácil, digamos, lo definimos en ese sentido, gatita. Obviamente esta expresión es una aproximación y puede tener más términos de orden mayor, pero vamos a aproximarla para facilitar el desarrollo a esa expresión que está ahí, ¿sí? K por el seno cuadrado de tita. A su vez, esa constante de anisotropía puede ser propiamente magnetocristalina o de forma. ¿Así que queremos decir con esto? Magnetocristalina, justamente la anisotropía magnetocristalina viene dada por la estructura cristalina que tiene nuestro compuesto magnético, ¿sí? Por ejemplo, o sea, uno puede pensar en esto, digamos, si tiene, por ejemplo, un átomo cuya simetría es, por ejemplo, cuadrada plana, ¿sí? Puede llegar a tener, digamos, en el caso de que tenga, por ejemplo, metales de transición 3D, como habíamos visto, un fenómeno de orbital quenching, que va a tener mayor peso en justamente la superficie, digamos, donde está ese plano, pero quizá no sea tal en fuera del plano, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los motivos asociados al entorno químico de un átomo en un cristal, o sea, la simetría cristalina, que de alguna manera favorece la magnetización, ¿sí?, facilita la magnetización en algún eje más que en otro, ¿sí? En este caso la facilitaría a través del no orbital quenching, digamos, de una magnetización, por ejemplo, en el plano de la superficie, ¿sí?, producto del momento orbital fuera del plano, digamos. Ese sería un motivo. Otra, digamos, variable que también influye mucho en la anisotropía magnetocristalina es justamente la interacción spin-órbita. La interacción spin-órbita va a influir, como habíamos visto, ¿sí?, en átomos más bien pesados, ¿sí?, con zetas relativamente grandes, ¿sí?, y también es un factor crítico a la hora de definir, digamos, que un eje sea más fácil de magnetizar que otro eje en una estructura cristalina. Por otra parte, lo que tenemos también es la anisotropía, perdón, de forma, ¿sí? ¿Esto qué es? Es simplemente el hábito cristalino que tiene ese sólido, digamos, ¿sí? Es decir, típicamente a veces influye no solo cuestiones de forma, sino un poco más sencillo que eso, el mero espesor, el mero espesor que tiene un monocristal o una estructura cristalina sólida, ya condiciona la anisotropía, ¿sí?, que de alguna manera puede estar en el plano justamente de ese cristal,
o fuera del plano, ¿sí? Esto va a depender justamente no solo de la forma, sino también del confinamiento en el tamaño de esa forma particular que tenga. Bien, entonces en segundo término lo que vamos a tener, ¿sí? En presencia de un campo magnético que esté aplicado en alguna dirección en particular, una energía ahora asociada a ese momento magnético macro que tiene mi muestra magnética, ¿sí? Y como ya hemos visto, eso se puede calcular como justamente el producto escalar entre ese momento total, ese momento macro ahora, y justamente el campo magnético, ¿sí? Me va a quedar multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos. Bien, entonces lo que vamos a desarrollar ahora es justamente a partir de estas expresiones, ¿sí? Vamos a ver dos casos particulares, que es cuando el campo magnético externo se aplica perpendicular al eje fácil, digamos, definido por todas estas cuestiones de anisotropía que puedan influir, o lo que sería análogo paralelo al eje difícil, como dice aquí en el recuadro azul. O en segunda instancia lo que vamos a ver, y en segunda instancia lo que vamos a ver es el caso de que el campo magnético externo esté aplicado paralelo al eje fácil, ¿sí? Es decir, perpendicular ahora al eje difícil. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa en términos de energía en en esos dos casos, y vamos a definir algunas variables que aplican a este tipo de sistemas, justamente en los cuales se influye mucho la anisotropía magnética. En todos los casos, por ahora, vamos a hablar de sistemas que se consideran monodominios, ¿sí? O único dominio magnético. ¿Qué queremos decir con esto? Es que todos los espines están alineados, ¿sí? En la muestra, generando esa magnetización macro que les decía, y pueden rotar coherentemente, ¿sí? En la medida que yo vaya cambiando la dirección del campo magnético aplicado, ¿sí? Pueden rotar libremente, digamos, en otras palabras, ¿sí? Eso quiere decir que rotan coherentemente. Bien, entonces lo que vamos a ver es un modelo muy conocido para este tipo justamente de monodominios, de un único dominio magnético, ¿sí? Sin presencia de paredes de dominio, que vamos a ver más adelante qué es lo que son, que de alguna manera lo que hace es separar dos dominios magnéticos, ¿sí? Dos dominios ferromagnéticos. El modelo en cuestión que vamos a desarrollar para estos dos casos particulares, ¿sí? Se llama el modelo de Stoner y Wolfart, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación. Bien, estudiemos entonces el caso de un monodominio magnético mediante el modelo de Stoner-Wolfart, para los casos particulares que mencionamos, ¿sí? Este modelo se puede resolver también computacionalmente, ¿sí? Para otros casos no particulares como los que vamos a ver ahora. Pero bueno, a modo de ejemplo, es bastante ilustrativo ver estos dos ejemplos que mencionábamos previamente. Decíamos entonces que, antes que nada, que tenemos ahora, digamos, bueno, que estamos viendo a esos momentos magnéticos de los átomos, ¿sí? En particular ferromagnéticos, de un ferromagneto. Lo vamos a ver ahora simplemente con, vamos a representar con una magnetización macro, les decía. Que vamos a asociar a la magnetización de saturación que va a tener la muestra, ¿sí? Entonces, como recién mencionamos también, consideramos que en este caso, al ser un monodominio, no existen paredes de dominio, ¿sí? Entonces la rotación de ese monodominio es coherente, ¿sí? O sea, es sin intermediarios, digamos. Entonces, redibujamos aquí, vamos a definir nuestro eje fácil
vertical y hacia arriba, y nuestro eje difícil horizontal, ¿sí? En analogía al eje Y y el eje X respectivamente. Bien, entonces planteemos un caso genérico en el cual vamos a tener nuestra magnetización a un ángulo θ del eje fácil, ¿sí? Nuestra M sub S va a estar ahí, y veamos el efecto entonces del campo externo, campo magnético externo aplicado, ¿sí? Denominaremos con la letra H, y podemos asociarle un ángulo, por ejemplo, gamma. Bien, habíamos ya mencionado que la energía total, considerando la energía de anisotropía más la energía por presencia del campo magnético externo, nos quedaba de la siguiente manera, ¿sí? Sería la energía, va a quedar expresada como la constante de anisotropía por el cuadrado del seno de θ, ¿sí? Sería menos aquí mu sub 0 por el campo, por la magnetización de saturación, por el coseno del ángulo que forman la magnetización y el campo, que en este caso va a ser gamma menos θ, ¿sí? Entonces, veamos ahora, como les decía, para casos particulares, cómo nos quedan las expresiones, digamos, ¿sí? Y cuándo se minimiza la energía, en otras palabras. Pensemos primeramente que el campo magnético externo está aplicado perpendicular al eje difícil, ¿sí? En otras palabras, paralelo al eje difícil, perpendicular al eje fácil. En otras palabras, lo que le estamos indicando al sistema que ese ángulo gamma, ¿sí? Sea justamente igual a pi sobre 2, ¿verdad? A 90 grados. Quiere decir que el campo está aplicado sobre el eje difícil. Eso lo podemos redibujar aquí. Sí, vamos a hacerlo para que quede constancia de eso. Aquí. Sí, aquí vamos a tener aplicado el campo magnético externo. ¿Sí? Este sería el eje difícil. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con cuando se minimiza la energía, ¿verdad? Para este caso, vamos a subrayarlo aquí. Vamos a tener entonces que la energía ahora nos va a quedar expresada de la siguiente forma, ¿sí? La energía anisotrópica no depende justamente de ese ángulo gamma, con lo cual queda intacta, ¿sí? Y esta expresión, la que sí depende de gamma, cuando ponemos aquí pi sobre 2 menos θ, ¿sí? Aquí faltó coseno, perdón. Por coseno de pi sobre 2 menos θ, ¿sí? Tenemos que esto es igual justamente al seno de θ, ¿verdad? Entonces nos queda esa expresión para la energía que ahora podemos minimizar, ¿verdad? Veamos qué es lo que sucede cuando minimizamos la energía entonces. Hagámoslo aquí. Con la derivada de la energía en función de ese ángulo θ, esto en principio nos tiene que ser 0 para tener ese extremo relativo, ¿verdad? Entonces al derivar aquí, la expresión nos queda 2k por coseno de θ por seno de θ. Y aquí nos va a quedar menos mu sub 0 por el campo por magnetización por coseno de θ. ¿Sí? Esto nos va a quedar igualado a 0. Con lo cual aquí podemos
sacar el factor común, abramos así una llavecita, nos queda que el coseno de tita queda multiplicado por 2k por seno de tita menos un sub 0 campo magnetización. ¿Sí? Fíjense que esto se cumple cuando tita es igual a justamente más menos pi sobre 2. ¿Sí? Bien, y eso, si sustituimos ese valor de tita en la expresión, vamos a encontrar que eso se obtiene en un campo que vamos a llamar campo de anisotropía. Vamos a expresarlo en su módulo, que va a ser dado por la expresión 2K sobre la magnetización. ¿Sí? Aquí, perdón, ponemos su 0. Bien. Una cosa interesante que hay que ver, básicamente esto lo que nos está diciendo es que la energía, en presencia de campo magnético, la energía se minimiza a ángulos iguales a 90 grados, digamos, más o menos 90 grados. Bien, como definimos el ángulo θ, eso indica que la magnetización se va a alinear con el campo magnético externo, es decir, va a ir al eje difícil. Pero veamos qué es lo que pasa cuando no hay campo magnético, ¿sí? Que sería nuestra condición inicial. Esto nos va a servir después para ver cómo se comporta la magnetización. Pensemos en que el campo magnético es nulo. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que ni siquiera necesitamos ir a la derivada. Simplemente volviendo a la expresión de la energía, lo que tenemos es que a campo externo nulo, la energía va a quedar dada únicamente por el término anisotrópico. ¿Sí? ¿Y esto en qué momento se minimiza? Bueno, justamente para valores de θ que sean iguales a 0, ¿verdad? Pongamos la expresión aquí para que nos quede mejor, más formal, más prolijo. ¿Sí? Y aquí sacamos que esto es para θ igual 0. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que en ausencia de campo magnético externo, la magnetización va a estar alineada al eje fácil. ¿Sí? Y de alguna manera va a ir rotando hasta alinearse con el campo magnético externo, que está siempre aplicado sobre el eje difícil. ¿Sí? Y con eso, de alguna manera lo que voy a tener, ¿sí? Es en la magnetización. Digamos, si uno quiere verlo en función del campo magnético, podemos verlo de la siguiente forma. ¿Sí? Rehagamos el dibujo aquí para que quede claro de qué estamos hablando. ¿Sí? Eje difícil. Cuando yo tengo un campo magnético 0, la magnetización que habíamos puesto en azul queda alineada siempre al eje fácil. Esta sería la magnetización. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a medida que ese campo magnético externo se empieza a prender? Veámoslo en una siguiente situación aquí. Por ejemplo, veamos que pasa a ser distinto de 0, digamos. Ahí la magnetización, de alguna manera lo que va a empezar a hacer es a rotar. ¿Sí? Entonces lo que voy a empezar a tener es una magnetización, ¿sí? No nula en el eje difícil. Lo podemos ver aquí abajo con un gráfico. Nos quedaría lo siguiente: si ahora vemos
la magnetización reducida en realidad, normalizada por la magnetización de saturación, en función de ese campo magnético, lo que vamos a ver es que al principio, campo magnético 0, la magnetización, la proyección de la magnetización, digamos, es 0 sobre el eje. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a ir aumentando progresivamente, ¿sí? Hasta que llegue a un valor crítico, llamémosle, que vamos a representar aquí. Eje difícil y eje fácil. ¿Sí? Cuando llegamos a un campo magnético externo, siempre aplicado sobre el eje difícil, esa es nuestra condición de partida, la magnetización va a pasar a alinearse, ¿sí? Totalmente justamente con el campo, como lo habíamos dicho recién. ¿Sí? Esa es justamente la condición que acabamos de calcular, o la que calculamos primero. ¿Sí? Eso se obtiene cuando H, el campo magnético H, es justamente el campo anisotrópico. ¿Sí? Y ese valor, digamos, es el que aparece aquí. ¿Sí? Que tenemos que depende de la constante K, la constante de anisotropía, y justamente la magnetización de saturación. ¿Sí? Cuando ese campo magnético, siempre aplicado sobre el eje difícil, sigue aumentando, la magnetización no va a poder superar la magnetización de saturación, que es la que llega aquí, ¿verdad? No, reducido sería cuando el cociente da 1. Cuando volvemos para atrás, y empezamos a aplicar siempre sobre el eje difícil, pero ahora en el otro sentido del campo magnético, vamos a volver a recuperar la curva, ¿sí? Y la podemos incluso extender a el otro sentido del campo magnético, ¿sí? En el cual vamos a llegar nuevamente a un valor crítico de campo magnético en el cual se alcanza la magnetización de saturación nuevamente, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que se puede ver es que cuando el campo externo se aplica sobre el eje difícil, a campos magnéticos nulos, ¿sí? No hay magnetización, ¿sí? Se va progresivamente magnetizando hasta que llega a la magnetización de saturación, ¿sí? Veamos qué pasa ahora con el caso del campo aplicado sobre el eje fácil, ¿sí? Paralelo al eje fácil. Veamos qué sucede en ese caso. Vamos a hacerlo análogo aquí. En otras palabras, vamos a estar hablando de ahora de un gamma igual a 0, ¿verdad? Recuerden que gamma es el ángulo justamente entre el eje fácil y el campo magnético externo. ¿Sí? Veamos entonces, copiemos la expresión de la energía, considerando ahora este caso. La energía anisotrópica es independiente de ese ángulo. Y aquí nos va a quedar un término, que ahora sí depende de ese ángulo, que era justamente coseno de, ahora 0, menos pi, menos tita, perdón. ¿Sí? Coseno de menos tita, en realidad no es otra cosa que coseno de tita. ¿Sí? Ahora sí volvemos aquí. Esto que está aquí es coseno de tita, lo mismo. Bien, entonces ahora minimicemos la energía para este caso, justamente en función de ese ángulo tita. Ahora lo que nos va a quedar es, bueno, este término queda intacto, nos queda menos mu 0, campo externo, magnetización, por coseno de tita. ¿Bien? Aquí, perdón, no derivamos. La derivada es análoga a esta que está aquí. Depende de, vamos a escribirlo de vuelta, o para no perder mucho tiempo,
vamos a copiarla, es exactamente la misma derivada. No exactamente la misma, así que no dije nada. Tenemos la derivada de ese término así, es la misma, es 2k coseno de tita por seno de tita, menos, aquí nos va a quedar más, ¿sí? Un sub 0 por campo por seno ahora de tita. Bien, ahora sí. Entonces ese término igualado a 0, sacamos factor común seno de tita, 2k coseno de tita más un sub 0 por campo por magnetización de saturación. Fíjense que ahora nos queda un término de seno que se va a minimizar cuando ese tita es igual justamente a 0, ¿sí? O pi, ¿verdad? 0 o 180 grados. Y para esos valores, el campo ahora se llama campo coercitivo. Vamos a ver pequeña diferencia, un concepto de eso, que tiene exactamente la misma expresión, ¿sí? Va a ser 2k en valor absoluto, es la misma expresión, un sub 0 por la magnetización de saturación. ¿Sí? Fíjense, ahora vamos a ver cualitativamente entonces, como vimos, qué es lo que pasa a medida que vamos aumentando el campo, ¿sí? Antes que eso, veamos qué es lo que sucede a campo cero, análogamente a como vimos para el caso anterior. Cuando el campo magnético es nulo, obviamente la energía queda dada solamente por la energía de anisotropía. Fíjense que eso es independiente de si el campo está aplicado sobre el eje fácil o el eje difícil. Siempre esto se va a minimizar para valores de tita igual a 0. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el campo magnético es 0, el campo magnético externo es 0, lo que gobierna la energía es la anisotropía. Entonces la magnetización va a estar siempre sobre el eje fácil de magnetización, ¿verdad? Veámoslo con un dibujo aquí. Análogo al caso anterior. Aquí tenemos el eje fácil. Vamos a tener que cuando tenemos un campo magnético nulo, nos queda la magnetización sobre el eje fácil. ¿Sí? Ahí está la magnetización de saturación. Esto es cuando el campo magnético es nulo. Cuando ese campo magnético empieza a aumentar, ¿sí? Ahora, perdón, esto está mal porque esto es el eje difícil. Y ahora el campo magnético está aplicado sobre el eje fácil, ¿verdad? Cuando el campo magnético empieza a aumentar, ¿sí? La magnetización de saturación no puede ser más que el valor que ya está, que ya tiene, ¿verdad? Porque es la máxima magnetización que puede tener el material. Ahí estamos. ¿Sí? Y eso se va a cumplir, digamos, para campos lo mayor posible, digamos, ¿sí? Aquí cuando igualamos esto a 0 me queda un signo de menos, que hoy puse el valor absoluto, pero fíjense que aquí es importante ese signo de menos para ver qué es lo que sucede ahora. Cuando este campo llamado coercitivo se alcanza, ¿sí? Que en este caso, digamos, se alcanza positivo, digamos, hasta acá, pongámoslo así, la magnetización de saturación, fíjense que sigue siendo la misma, va a seguir estando sobre el eje fácil, magnetizado de esa forma. Lo importante, siempre sobre el eje fácil. Lo importante va a pasar cuando yo ahora empiezo a recorrerlo hacia atrás el sistema, ¿sí? Veámoslo exactamente como vimos el caso anterior. Grafiquemos ahora entonces la magnetización reducida en función de ese campo magnético H. ¿Sí?
Aquí tenemos la magnetización reducida. Fíjense que ahora, la curva la hice con negro, vamos con negro. A campo magnético 0, yo tengo ya el valor de la magnetización de saturación. Arranco magnetizado, ¿sí? Porque básicamente la magnetización ahora la estoy midiendo en ese eje, que es en el eje fácil. Entonces lo que va a pasar es que a medida que aumenta el campo magnético, simplemente esto va a ir aumentando, 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 ¿sí? Voy a pasar ese campo magnético, llamémosle crítico, que se llama campo coercitivo, ¿sí? Y a medida que yo siga aumentando el campo magnético, no importa cuánto lo aumente, siempre direccionado sobre ese eje fácil, la magnetización no va a ser nunca superior a la de saturación. Ahora, cuando yo voy a la vuelta, ¿sí? Cuando voy hacia atrás, sigo aplicando campos magnéticos, de alguna manera voy pasando a este caso, que está aquí, cuando voy disminuyendo el campo, y vuelvo a este caso cuando tengo campo nulo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede ahora cuando yo quiero aplicar ese campo magnético siempre sobre el eje fácil, pero cambiando el sentido? ¿Sí? Empiezo a aplicar un campo magnético no nulo en el otro sentido. ¿Sí? Ahí la magnetización va a tener una magnetización de saturación que va a revertirse coherentemente cuando yo alcance el valor de justamente menos 2K mu 0 ms, ¿sí? El valor del campo coercitivo. Cuando este valor es precisamente menos 2K sobre mu 0 ms, ahí la magnetización va a abruptamente pasar a estar orientada hacia ese lado. Se va a alinear al campo magnético externo siempre sobre el eje fácil. ¿Sí? Fíjense que eso en el gráfico, si yo lo quiero ver, es como quien dice, vuelvo para atrás, ¿sí? Sigo aumentando ahora el campo magnético, pero yendo hacia atrás, y cuando llego al valor de ese campo coercitivo, ¿sí? Dado por menos 2K sobre mu 0 ms, esto sería 2K sobre mu 0 ms, ahí la magnetización sigue estando saturado, pero pasa a tener este valor que está aquí. ¿Sí? Pasa de alguna manera esto a valer menos 1 que está aquí. ¿Sí? Si ese campo magnético lo sigo aumentando, la magnetización de saturación va a quedar planchada, digamos, en ese valor, como pasó en este caso que está aquí. Entonces ahora, si lo empiezo a disminuir, es decir, voy para atrás, voy en este caso que está aquí, para completar nuestra curva, digamos, voy a de vuelta a bajar en valor absoluto ese campo magnético, voy a pasar para el otro lado, la magnetización se va a obtener, la magnetización que voy a obtener va a ser la misma, hasta que llego al valor de vuelta de campo coercitivo que me cambia el sentido de la magnetización de saturación. ¿Sí? Y ahí paso a estar nuevamente en este caso que está aquí. Entonces lo que se me genera, ¿sí? Aquí hay como una especie de discontinuidad, es una curva que se llama una curva de histéresis ideal, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que teníamos en el primer caso, cuando el campo externo está aplicado sobre el eje difícil, nos quedaba, digamos que a campo cero, a campo magnético cero, no hay magnetización remanente. ¿Sí? Eso luce más bien como un paramagneto, ¿sí? Salvo por el detalle de que a partir de un campo yo saturo mi magnetización. ¿Sí? Que eso no está definido para paramagneto, pero sí el campo magnético externo está aplicado ahora sobre el eje fácil, lo que voy a pasar a tener es una curva de histéresis cuadrada. ¿Sí? Este obviamente es para el caso particular en el cual el campo está exactamente en el eje fácil. Y voy a obtener entonces no solo una magnetización a campo cero, que se llama magnetización remanente, ¿sí? Sino que aparte voy a necesitar un campo para
dar vuelta, digamos, el momento magnético, cambiarle el sentido. Y ese campo externo aplicado se llama campo coercitivo. Lo que existe, en realidad, es todos los comportamientos intermedios a estos, ¿verdad? Que los podemos ver, de hecho, aquí mismo, en el mismo dibujo, con otro color. ¿Sí? Para ángulos que no necesariamente coinciden exactamente con el eje fácil, yo voy a pasar a tener una curva que tiene esta forma aquí, ¿sí? Y lo propio va a tener aquí. Se va a empezar a curvar justamente esa curva, ¿sí? Hasta que obviamente yo llego a un ángulo de 90, que es el caso, pongamos por ejemplo con amarillo otro caso, ¿sí? Por ejemplo así, eso sería un ángulo que ya se acerca a 90, a un gamma, ¿verdad? Siempre hablando de gamma. Y finalmente vamos a llegar al caso de gamma, que simplemente tiene esa respuesta, sin magnetización de remanente ni campo coercitivo. Bien, vemos ahora que la teoría de los dominios magnéticos en realidad asume la existencia de regiones de magnetización uniforme en una muestra, ¿sí? Macroscópica, que está separada de otras regiones que pueden tener una magnetización apuntando en otra dirección, a través de lo que se llaman unas regiones que se llaman paredes de dominio, ¿sí? Básicamente, cuando se aplica ahora un campo magnético externo, la magnetización no rota coherentemente o libremente como lo hacía en el caso de un monodominio magnético, ¿sí? Cuando tenemos más de un dominio ferromagnético en una muestra, cuando se aplica ahora el campo externo, la magnetización lo que va a provocar justamente es el movimiento de esas paredes de dominio, ¿sí? Que vamos a ver de qué tipo hay y qué características tienen, para de alguna manera reordenar la magnetización justamente de esos dos dominios ahora digamos en presencia de ese campo magnético externo, ¿sí? Em, Básicamente los dominios, las paredes de dominio, ¿sí? Esas zonas entre dominios, digamos así, las más comunes, ¿sí? Y que teóricamente se pueden desarrollar por un tema de simplicidad, son las conocidas como las paredes de Bloch. Las paredes de Bloch básicamente lo que tienen es una orientación de 180 grados entre ambos dominios magnéticos, ¿sí? Es básicamente lo que estamos viendo en este esquema que está aquí, ¿sí? Tenemos que un dominio tiene los espines verticales hacia arriba y en el otro dominio tenemos verticales hacia abajo, con lo cual el ángulo entre ellos es 180 grados, ¿sí? En ese plano. De alguna manera la pared tiene que girar el spin de vertical hacia arriba a vertical hacia abajo. Por eso decimos que la pared, digamos que la magnetización tiene que rotar 180 grados, ¿sí? Aquí se aclara que solamente tiene componentes en el eje X, ¿sí? Y no está todo sobre el plano YZ, digamos, si asumimos en este dibujo el, el eje X justamente donde se va propagando esa pared, digamos. Y el plano YZ es el plano que está, por ejemplo, está marcado con líneas punteadas ahí. Bien, las paredes de Bloch básicamente tienen un espesor que se puede de alguna manera estimar, ¿sí? Eh, pero que se puede modelar teóricamente, ¿sí? Básicamente una expresión que vamos a obtener ahora
para justamente el ancho de esas paredes de Bloch viene dada por la expresión que se ve ahí, ¿sí? Que es ese ancho de la pared, vamos a denominarlo con una letra delta, y se puede calcular, teóricamente se puede estimar como pi por la raíz cuadrada de una constante A sobre la constante K de anisotropía, ¿sí? La constante A viene asociada a la constante de intercambio, ¿sí? Magnético, ferromagnético, está asociada a la constante J de intercambio, a la J sub y J, ¿se acuerdan? Y esta expresión es en el caso particular de una estructura cúbica simple. Si vamos ahora a desarrollar las cuentas justamente para llegar a esta expresión y ver en qué condiciones se cumple. Bien, veamos entonces cómo obtener una expresión para las paredes de dominio, en particular para las paredes de Bloch. Bien, básicamente lo que vamos a hacer aquí es un esquema de justamente cómo va girando, cómo van girando esos momentos magnéticos. Vamos a verlo de perfil, ¿sí? Vamos a representar como el primer momento, llamémosle S1, y hasta llegar, digamos, a un momento en el cual está girado totalmente, que es justamente, bueno, serán n espines, ¿sí? Vamos a asumir aquí que esto lo vamos entonces girando, ¿verdad? Sí, de esta forma, un ángulo θ. Sí, este sería el spin que está, contiguo al spin 1, viene el spin 2, al lado del spin 2 va a estar el spin 3, ¿sí? Y vamos a asumir que todos están a un ángulo θ entre sí, ¿sí? Un spin sub i, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar justamente a darlo vuelta a 180 grados, ¿sí? Veámoslo simplemente, esto sería, en otras palabras, visto, digamos, de un sistema de ejes que sería X así, entrante, ¿sí? Sería justamente de un plano YZ, ¿no? Si ahora lo vemos, por ejemplo, del plano, visto del plano justamente XZ, ¿sí? Con Y, por ejemplo, así. Sí, ahí lo que veríamos simplemente es que los spines de alguna manera, si aquí tenemos el spin 1, por aquí vendría el spin 2, así que se vería como un poco salido hacia adelante. No sé si se logra ver en el dibujo. Sí, aquí comienza a verse como quien dice hacia abajo, con una perspectiva, hasta que se da vuelta totalmente, ¿sí? De alguna manera lo que vamos a estimar ahora es justamente el ancho de esa pared, ¿sí? Espero que se haya entendido ese dibujo. Vamos a separarlo aquí para que se entienda. Hacemos un recuadro aquí. Bien, hay algunos parámetros bueno, que vamos a definir. Bueno, ya definimos, en otras palabras, que cada spin se mueve un ángulo θ respecto de su vecino, ¿sí? Hay otra cuestión aquí, es que ellos, vamos a decir que están equiespaciados también en una distancia a. Eso después nos va a servir para justamente encontrar la expresión para el parámetro de intercambio asociado a una estructura, por ejemplo, cúbica simple, ¿sí?
Entonces, veamos entonces cómo de alguna manera está asociado la energía de intercambio, que es la energía de interacción entre dos espines, ¿sí? Recuerden que esa energía de intercambio la habíamos visto en función del operador de Heisenberg, ¿sí? Para el caso de simplemente de dos espines, llamémosle S1 y S2, viene dado por esa expresión que está ahí, ¿sí? Entonces, esta expresión que está aquí, si ahora yo tengo, digamos, como quien dice, el producto de esos dos espines, pero ahora están desfasados un ángulo θ, ¿sí? No están perfectamente paralelos como estudiamos para el caso del modelo del ferromagnetismo, ¿sí? Esta expresión va a quedar de la siguiente forma, va a ser ahora 2 por la constante de intercambio, J, ¿sí? Recuerden que el factor 2 viene para evaluar el doble conteo que tenía la sumatoria doble, si se acuerdan, ¿tá? Si no serían los dos términos sumados, es análogo, ¿sí? Esto nos va a quedar entonces por un S cuadrado, vamos a asumir aquí, dentro de las cosas que ya vamos a ir asumiendo, que todos los espines son iguales en módulo a S, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar entonces, como les decía, todo esto por el coseno de θ, que es el ángulo que forman entre esos dos espines consecutivos, digamos. Bien, aquí lo que podemos usar es una aproximación de coseno de θ, que justamente viene de aproximar esto a θ relativamente pequeños. Al segundo término nos quedaría una expresión de ese tipo, que al volver a la expresión de energía nos estaría dando justamente la energía asociada a esa interacción. Fíjense que nos va a quedar aquí un término que estrictamente es cuando θ es igual a 0, ¿sí? Que sería en el caso de un alineamiento ferromagnético entre dos pares de átomos, ¿sí? Sumado aquí a un término que depende ahora con el cuadrado sobre 2 de θ, ¿sí? Este es cuando θ es distinto de 0, que es justamente el caso que vamos a considerar nosotros, ¿sí? Cuando el spin que viene para representar solamente la pared de dominio, ¿verdad? Que es justamente esto que tenemos aquí. Esto va a ser nuestro delta. No vamos a considerar espines que no sean los que forman la pared, justamente. Entonces, bueno, aquí nada más, suponiendo que son n espines los que conforman la pared, también podemos decir que nuestro ángulo θ entonces va a ser 180 grados, es decir, pi, sobre el número de espines que tenemos, ¿verdad? Eso también lo podemos definir de esa forma. Con lo cual entonces la energía ahora para los θ distintos de 0, obviamente, de esos vecinos girados un ángulo θ, va a venir dado por justamente el término que nos quedó ahí, ¿sí? Se nos va el factor de 2 y lo podemos justamente expresar en función de pi y de n, ¿verdad? Que nos quedaría entonces de esta forma que está aquí. Pi sobre n al cuadrado, ¿sí? Y con esto podemos obtener una expresión ahora para los n espines, digamos, ¿sí? Y para todos. En ese caso simplemente multiplicamos por n la expresión y nos queda una expresión de este tipo. Bueno, aquí nos va a quedar más simple porque queda js cuadrado pi cuadrado sobre n, ¿verdad? Nos estaría quedando del cuadrado de abajo.
Bien, y finalmente lo que se define es la densidad de energía por unidad de área, que se va a simbolizar con la letra sigma. Sigma de pared de Bloch, ¿sí? Esto lo van a encontrar en literatura así, asociada al intercambio, ¿verdad? Ahora vamos a ver que hay otra contribución a esto. Básicamente esto es la energía normalizada por unidad de área. Sí, que en este caso lo vamos a, justamente va a ser sobre el parámetro AS al cuadrado. Fíjense que ese parámetro A no solo es sobre el eje X, sino que también está sobre el eje Y con los vecinos que no estarían en un plano, digamos, que está a una distancia A del plano que estamos mirando aquí en la hoja. ¿Sí? Por eso tenemos como una especie de área, digamos, ¿verdad? Bien, con esto entonces tenemos nuestra expresión para justamente la densidad de energía por unidad de área. Pasemos raya aquí. Y ahora lo que vamos a ver es justamente agregar un otro término, que es el término ahora asociado no al intercambio, sino justamente a la anisotropía, que es lo que acabamos de ver hace un rato, ¿verdad? Tenemos que la energía de anisotropía esta línea la podemos borrar aquí. Para que nos quede un poquito más ordenado. La energía de anisotropía entonces ahora va a ser la suma de los n espines que tenemos ahí formando esa pared con la expresión que ya veníamos manejando, ¿verdad? Para cada uno de esos espines que tenemos ahí. Esto se puede aproximar a un continuo, ¿sí? Es decir, suponer que esos titas son lo suficientemente pequeños y expresarlo como una integral, ¿sí? Aquí fíjense que vamos a estar integrando eso entre 0 y pi, ese ángulo tita. Nos quedaría esta expresión ahora integrado en tita. Y eso es lo que nos va a dar un término que al resolver la integral y evaluarla entre 0 y pi, nos va a quedar de esa forma. Análogamente, podemos también definir la densidad ahora de energía asociada a esa pared de Bloch por el factor anisotrópico, y eso va a estar dado por el producto de nk sobre 2, que es la anisotropía, ahora multiplicado por el parámetro A, que es la separación entre espines. Con lo cual llegamos a una expresión total de la energía que viene dada por la siguiente expresión. Fíjense que aquí hay una cosa interesante, ¿no?, de estos dos términos, que podemos verla ahora. Y es que en un caso tenemos que el n, que es, digamos, no es otra cosa que el número de espines que conforman esa pared, ¿sí?, o que podría estar asociado al ancho también de esa pared, ahora vamos a ver. Cuando es muy grande ese n, la energía o la densidad energética asociada al intercambio tiende a cero, ¿sí?, porque es inversamente proporcional. Y cuando ese n es muy grande, la energía asociada a la anisotropía tiende a infinito, ¿sí? Eso básicamente porque depende linealmente, ¿no?, con eso.
Bien, entonces ahora, como les decía, vamos a nuestra expresión final para la densidad energética de una pared de Bloch, la total, teniendo en cuenta los dos términos, ¿sí? Nos va a quedar por un lado J por S cuadrado por pi cuadrado sobre número de espines por A cuadrado más el término asociado a la anisotropía. Fíjense que esto podemos ahora minimizarlo, pero vamos a dejar antes plasmado esto que decíamos, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Cuando esa pared es muy ancha, lo que sucede es que la energía asociada al intercambio tiende a cero y la energía asociada a la anisotropía tiende a infinito. ¿Sí? Por el contrario, cuando n tiende a cero, pasa exactamente lo opuesto. La energía asociada al intercambio ahora tiende a infinito, justamente. Y la energía asociada a la anisotropía tiende a cero. Bien, les decía que ahora lo que podemos hacer es minimizar de alguna manera esa densidad energética. Y a partir de esto podemos ver, digamos, cuál es el ancho, o mejor dicho, el número de espines mínimo que conforman esa pared de dominio, ¿sí? Al hacer la derivada, al minimizar justamente esa derivada en función de n, es decir, para ver el n mínimo, en otras palabras, igualarlo a 0, nos va a quedar la siguiente expresión. Primer término de la anisotropía. Aquí nos queda menos, sería, ¿verdad? Nos quedaría por el cuadrado, ¿no es cierto? De n, con las constantes, ¿sí? N cuadrado. Y al despejar aquí esta ecuación, que podemos hacerlo, sencillamente, entonces A igual a J S cuadrado pi N cuadrado, despejamos el valor de el número de espines que minimiza, digamos, esa densidad de energía, y queda expresado de la siguiente forma. K por A al cubo nos queda aquí, ¿sí? Y a partir justamente de este número de espines podemos de aquí despejar nuestra expresión para el ancho de la pared de Bloch, que va a estar dado simplemente por el producto de n por A, que es el espaciamiento entre cada uno de esos n espines. Y eso nos queda con la expresión pi por s, sacando para afuera los cuadrados, por la raíz de 2j sobre k por A, ¿sí? Y lo que les decía hoy es que esto que está aquí, para una estructura cúbica, vamos a recordar aquí, vamos a hacerlo abajo mejor, la energía de intercambio asociada, digamos, tiene esta relación, siendo z número de vecinos, digamos, recordando esto que está aquí. Si nosotros ahora lo aplicamos para la expresión que tenemos, obtenemos una expresión justamente, esto es válido para una, vamos a aclarar aquí,
para una estructura cúbica simple. Sustituyendo obtenemos la expresión que veíamos en la transparencia, que nos va a quedar esto como pi por la raíz cuadrada de 2j por s cuadrado sobre k por a, que es justamente pi por raíz de ese parámetro a sobre k. ¿Sí? Con esto entonces llegamos a una expresión para justamente el ancho de las paredes de Bloch. Bien, continuando con la discusión de los dominios magnéticos y la formación de las paredes de dominio, vale la pena aclarar que existe un tamaño crítico de partícula, ¿sí?, a partir del cual ya no es favorable la formación de dominios magnéticos, ¿sí? Es decir, mucho menos de paredes de dominio. Y ese radio medio, de alguna manera, tiene esta expresión que vemos ahí, ¿sí? 9 por la raíz cuadrada de el parámetro A sobre K, dividido mu sub 0 por la magnetización de saturación. No vamos a ver el origen de esta expresión, pero simplemente recordarles que bueno, a partir entonces de un tamaño lo suficientemente pequeño, que depende de la constante de intercambio, de la constante obviamente de anisotropía y de la magnetización de saturación que tiene ese ferromagneto, ya no se pueden formar dominios magnéticos. Y en ese caso lo que vamos a tener es que partículas que a partir de ese tamaño y menores, digamos que la reversión de la magnetización va a ser coherente, ¿sí? Como en el caso que vimos para el modelo de Stoner y Wolfram, ¿sí? Básicamente sin la intermediación de paredes de dominio, ¿verdad? Bien, vamos a seguir ahora entonces desarrollando algunos conceptos relacionados a la formación de estos dominios magnéticos. Brown lo que postuló fue una expresión para la coercitividad, que en realidad es una inecuación, ¿verdad? Pone un límite inferior para lo que conocemos como el campo coercitivo, ¿sí? Que recuerdan en el modelo de Stoner y Wolfram, es el campo a partir del cual la reversión de la magnetización, ¿sí?, el cambio de sentido de la magnetización, tiene lugar, ¿sí? A partir de ese valor de campo se puede revertir la magnetización en un dominio, digamos, magnético. Sí, Brown postuló que ese campo coercitivo debe de ser mayor a esa expresión que está ahí. Fíjense que es una expresión que el primer término es análogo al de Wolfram, perdón, al de Stoner y Wolfram. Y el segundo término lo que incluye son las interacciones dipolares entre esos momentos, entre los momentos magnéticos, ¿sí? Ya no interacciones a una escala tan pequeña como serían, y de origen cuántico, como son las interacciones expresadas por las constantes de intercambio, ¿sí?, sino que ahora tiene en cuenta lo que se conoce como micromagnetismo en realidad, que es tener en cuenta las interacciones dipolares entre esos dos momentos, digamos, evaluado con ese segundo término que está ahí, n por la magnetización de saturación. Bien, lo que sucede en la realidad es que este modelo el cual se basó Brown es un elipsoide homogéneo y uniforme, ¿sí? Digamos que es similar al modelo de Stoner y Wolf. Lo que sucede es que en la realidad, ¿sí?, nosotros como químicos conocemos que los sólidos que pueden tener obviamente comportamiento magnético, esos son los que interesan para este curso, ¿sí?, como cualquier tipo de sólidos, lo que presentan son inhomogeneidades en su estructura, ¿sí? No existe, digamos, un sólido cristalino perfecto, infinito, sin defectos, ¿sí? Y mucho menos que infinito, aquí estamos tratando con partículas relativamente pequeñas. Mucho menos en esos casos vamos a considerar que son partículas homogéneas en la realidad, ¿sí?
el simple hecho de tener el fin de la partícula, ¿sí? Eso ya se puede considerar un defecto, ¿sí? Cristalino, que es justamente que termina el orden cristalino, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros en los sólidos conocemos muchos tipos de defectos. Bien, entonces esos defectos, esas inhomogeneidades en los materiales, van a cumplir un rol muy importante en la reversión de la magnetización, ¿sí? Y en cómo se van a empezar a mover estos dominios y las paredes de dominio, ¿sí? Básicamente el fenómeno surge por nucleación, ¿sí? En presencia de algún defecto, y a partir de ese núcleo que de alguna manera revierte la magnetización, a partir de ahí ese núcleo empieza a crecer y se empieza a ir, digamos, eh, digamos, cambiando el sentido de la magnetización de todo el volumen del ferromagneto, digamos. Eh, el efecto de nucleación, ¿sí? Viene seguido, como les decía, de ese crecimiento del núcleo, ¿sí? En el cual se empiezan los espines empiezan a cambiar su dirección en función del sentido que tenga el campo magnético aplicado. Y hay un segundo efecto importante que es la fijación, ¿sí? De las paredes de dominio. ¿Sí? Las paredes de dominio se empiezan a mover, ¿sí? En las interfaces de esos núcleos, ¿sí? Con el seno del material que todavía tiene la magnetización apuntando en otro lado. Y se fija en lo que digamos consideramos eh, eh, efecto de pinning, ¿sí? O de fijación. Básicamente este efecto va a ser significativo cuando el tamaño de los defectos presentes es aproximadamente del orden del espesor de una pared de dominio, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con algún modelo bien sencillo. Eh, Obviamente hay diferentes tipos de defectos, como ya habíamos mencionado, eh, que algunos van a provocar más fijación de las paredes o menos fijación de esas paredes de dominio. Que bueno, primero que nada, los defectos planos son de alguna manera lo que les decía recién, el fin de un cristal es como una pared que es todo un defecto, ¿verdad? Y eso va a ser muy eficiente para fijar justamente el movimiento de las paredes de dominio, así va a haber una fijación ahí. Obviamente conocemos otros defectos como los lineales, los puntuales, que van a tener en ese orden cada vez menor impacto justamente en el efecto de fijación del movimiento de las paredes de los dominios. Bien, entonces digamos, tanto el efecto de nucleación como el de fijación, lo que se desarrolló fue un modelo ahora que de alguna manera predice cómo puede ser el campo coercitivo en función de este mecanismo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un mecanismo que está estrechamente relacionado con la microestructura que tienen esos sólidos. Básicamente hay dos aproximaciones, ¿sí? Una microscópica, que básicamente diferencia justamente estos dos mecanismos de nucleación y fijación de las paredes de dominio, de la cual vamos a ver, como les decía, un modelo sencillo. Y hay otra aproximación que es macroscópica, ¿sí? Que es básicamente más empírica, más fenomenológica, y de alguna manera tiene en cuenta las similitudes de los posibles mecanismos presentes. La aproximación microscópica, ¿sí? Básicamente supone que el sistema se modela como una cadena de átomos, ¿sí? Sencilla, y la nucleación ocurre en la primera desviación local de la saturación. Básicamente este modelo fue desarrollado por Kronmüller, ¿sí? Y lo que postuló fue que ese campo coercitivo, ahora fíjense que tiene una expresión similar a la postulada por Brown, solo que ahora incluye términos que son explícitamente esos términos alfa sub k y alfa sub psi, ¿sí? Aparte de también en el segundo término incluir un n efectivo para el efecto de las energías de interacción dipolar, ¿sí?
El, los parámetros alfa sub k y alfa sub psi tienen el siguiente origen, digamos. En el caso del alfa sub k, básicamente depende de tipo y dimensión del defecto, ¿sí? Que a su vez se puede separar en dos componentes, ¿sí? Una asociada digamos, al defecto que induce la nucleación, ese sería el alfa sub k núcleo, y otra al de fijación, que es el alfa sub k pin, de pinning. Obviamente hablando de las paredes de dominio, ¿verdad? De fijación de las paredes. Básicamente aquí lo que se puede ver incluso en la gráfica es que el parámetro asociado a la nucleación, ¿sí?, varía desde 1 hasta 0. ¿Sí? A medida que aumenta la relación R sub 0 sobre delta, ¿sí?, recuerden que delta es el espesor de la pared de dominio y R sub 0, como dice aquí, es el radio aproximado del defecto. Bien, entonces básicamente el parámetro ese alfa sub k varía, digamos, de 1 a 0 a medida que, en otras palabras, que el defecto va aumentando. Bien, eso lo demuestra la curva esa sólida que se ve ahí decayendo. Después, el término alfa sub k, pero de fijación de las paredes de dominio, depende similarmente, según ahora un producto de 2, pero en esencia es lo mismo, directamente proporcional al radio de efecto e inversamente proporcional a la espesor de la pared de dominio. Para efectos estrechos, ¿sí?, lo que sucede es que ese término, ¿sí?, es mayor a 1. Para defectos anchos, ¿sí?, ese término ahora es menor a 1. ¿Sí? Y tienen diferente dependencia, ¿verdad? En un caso depende con el inverso de la pared de dominio, en el caso de defectos estrechos, y en el otro caso depende directamente del ancho de la pared de dominio. ¿Sí? Y básicamente la discusión aquí cualitativa es que cuando el diámetro del defecto es igual al ancho de la pared de dominio, aproximadamente, ¿sí?, es decir, cuando ese término vale 1, ahí es donde se observa el valor máximo del efecto de fijación de las paredes de dominio, que es lo que de alguna manera determina la coercitividad del sistema. En otras palabras, es cuando se cruzan esas dos curvas, ¿sí?, la que depende inversamente y la que depende linealmente de justamente esa relación de R sub 0 sobre delta. Entonces básicamente en ese óptimo es donde se va a tener el mayor valor de fijación, que va a ser determinante para la coercitividad del sistema. Bien, por otra parte, el término alfa sub psi representa ahora el efecto de la dependencia angular del campo coercitivo, ¿sí? Y tiene en cuenta justamente la distribución en diferentes ángulos que tienen la orientación de esos cristales en un sólido. ¿Sí? Es un efecto un poco, porque puede ser mayor, pero por lo general es menos significativo que el de fijación, de nucleación y fijación. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿sí?, que nos indica a partir de qué valores pasamos a tener rotación coherente, es decir, sin formación de dominios, como en el caso de un monodominio magnético, y a partir de los cuales tenemos nucleación y fijación, en donde pesan más esos efectos. ¿Sí? No vamos a ver demasiado detalle de este efecto, ¿sí?, simplemente tener en cuenta que es parte del modelo. Y eso, digamos, de alguna manera lleva a digamos, la mejora del modelo de Brown, teniendo en cuenta ahora explícitamente la parte de fijación, mejor dicho, de nucleación y fijación de las paredes de dominio, ¿sí?, y su efecto en el campo coercitivo de los ferromagnetos. Bien, la aproximación ahora macroscópica, ¿sí?, lo que les decía era que es un fenómeno más fenomenológico, ¿sí?, y tiene de alguna manera la relación entre los varios posibles procesos de reversión de la magnetización.
Independientemente del mecanismo que tenga lugar, tanto la expansión del núcleo ese que se forma con la magnetización reversa hasta un volumen crítico, ¿sí? Eh, así como la separación de las paredes de dominio, ¿sí? De los sitios defectuosos, esos que son fijadores, una vez que ha crecido, lo que llevan es a la formación de un núcleo con la magnetización inversa que va creciendo, ¿sí? Y empieza a comenzar justamente la reversión de la magnetización en ese ferromagneto, ¿sí? Es como un efecto de crecimiento, digamos, ¿sí? Pero básicamente lo que crece aquí es un núcleo que va dando vuelta a la magnetización en función del sentido que tenga aplicado el campo magnético externo. Bien, entonces la expresión ahora pasa a tener algunos términos cambiados y otras definiciones que tampoco vamos a detallar mucho, pero básicamente el campo coercitivo, el primer término ahora, depende de justamente es un volumen de activación. De hecho depende con la raíz cúbica de ese volumen. Y aparece un término asociado a la viscosidad magnética que se llama, ¿sí? Que es básicamente también otro parámetro relacionado a cómo ese volumen crece, digamos, en un ferromagneto. Lo más importante quizá que tiene esta aproximación macroscópica es que incluye un tercer término que tiene la dependencia con la temperatura explícita, ¿sí? Y es quizá uno de los que resulta de mayor rapidez a la hora de evaluar un ferromagneto real, es decir, mediante medidas de campos coercitivos en función de temperatura, porque nos da, digamos, una dependencia justamente lineal con una pendiente negativa con la temperatura. Sí, eso usualmente se suele ver en los casos de que la aproximación macroscópica resulta un modelo, entre comillas, viable para describir esos sistemas. Bien, para finalizar vamos a ver fenómenos ahora asociados al transporte magnético. Y vamos a ver a comenzar con un caso, que es la dispersión spin dependiente, ¿sí? En este caso, básicamente lo que de alguna manera impone el fenómeno es considerar ahora la interfaz, digamos, entre dos sólidos ferromagnéticos bien definidos, ¿sí? Y lo que se da es un fenómeno justamente de dispersión que depende justamente de la orientación del spin, ¿sí? Digamos, ese spin dependiente, esa dispersión. Comparemos esto con lo que sería una dispersión electrónica, digamos, o simplemente eh, una corriente eléctrica, digamos, ¿sí? En ese caso, si nosotros tenemos una corriente eléctrica en materiales, en una interfaz entre materiales no magnéticos, no vamos a tener una dispersión spin dependiente, ¿sí? Porque simplemente no tenemos un material ferromagnético, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en este caso, digamos que vamos a tener de alguna manera una corriente que atraviesa de forma perpendicular esa interfase entre los dos ferromagnetos, pero que depende del spin, ¿sí? Básicamente, a grandes rasgos, ¿sí? Es necesario que estén las dos poblaciones de spin, ¿sí? Tanto spines up como spin down, digamos, para que tenga efecto, digamos, este fenómeno de dispersión. Básicamente también debe suceder que las interfaces, digamos, entre esos dos materiales ferromagnéticos, este, estén, digamos, bien alineados en términos electrónicos, ¿sí? Esto quiere decir que sean interfaces, aparte de bien definidas, ¿sí? No defectuosas, ni mucho menos, que tengan los potenciales, digamos, de la mayoría de los electrones no difieran significativamente entre las capas tanto de los dos materiales ferromagnéticos como con el material metálico no magnético que está, digamos, llenando esa interfase, digamos.
Bien, luego, básicamente lo que se espera aquí es que la conductividad, ¿sí? Y cuando hablamos de conductividad estamos hablando de conductividad eléctrica, spin dependiente, digamos, aumente cuando la configuración de spin sea paralela entre ambas capas ferromagnéticas, ¿sí? Em, Esto básicamente lo que de alguna manera hace es que, bueno, cuando yo alineo esas dos capas ferromagnéticas de forma paralela, entonces ahí voy a tener una mayor corriente a través de esa interfase, ¿sí? Recuerden que tengo un material conductor adentro, si es un metal, que de alguna manera permite la conducción de carga en este tipo de dispersión. Por otra parte, tenemos un fenómeno de transporte magnético que es similar, ¿sí? Pero tiene un origen puramente cuántico y es justamente el tunelamiento de spin polarizado, ¿sí? El efecto túnel, en otras palabras. Justamente el tunelamiento de spin polarizado lo que ahora va a permitir es que entre esos dos materiales ferromagnéticos enfrentados ahora a una interfase, primero que nada, ahora esa interfase no necesariamente tiene que ser conductora, ¿sí? No tiene que ser un metal, simplemente ser una barrera, ¿sí? Una barrera de potencial entre esos dos electrodos, como dice aquí, ferromagnéticos, ¿sí? Em, y básicamente lo que va a tener lugar es como una barrera de filtro, ¿sí? De spin, es decir, pasarán o exhibirán efecto túnel aquellos spines que tengan permitidos eh, justamente atravesar ese túnel, digamos, ¿sí? Em, Básicamente, de vuelta aquí aclaramos que el material de la interfase puede ser un aislante. Em, bueno, básicamente este efecto va a tener lugar cuando el estado de spin de los de electrones se conserve al atravesar la barrera, ¿verdad? Esto que quiere decir es un poco lo que decíamos recién, que solo un spin va a tener permitido atravesar, ¿sí? La barrera potencial, ¿sí? Van a funcionar esto como lo que se conoce como filtros de spin o válvulas de spin, ¿verdad? El tunelamiento spin polarizado fue descubierto en la década del 70, ¿sí? Los primeros estudios fueron a través de los mismos de interfaces de aluminio, que si bien son conductores, al final el efecto resultó cuántico y con la no necesidad de que la interfase sea conductora, ¿verdad? Aquí tenemos simplemente representado cómo es el efecto túnel genérico, ¿sí? Vemos como hay un decaimiento exponencial, ¿sí? En esa barrera, ¿sí? En ese túnel. Eh, Básicamente eso no lo vamos es general, es independiente de que sea spin polarizado o no. Y básicamente lo que vamos a definir ahora es justamente, bueno, aparte de que se extendió esto, como les decía, a la interfase aislante, sí que termina verificando que esto realmente es un efecto de tunelamiento cuántico, se define una variable que es justamente lo que se conoce como magnetoresistencia, ¿sí? Y eso es, en el caso a través de un añón túnel, como ponen aquí, se define como la diferencia entre las resistencias, ¿sí? De una configuración respecto de la otra, ¿sí? Normalizado respecto de una de las configuraciones, ¿sí? En este caso antiparalela y paralela respectivamente. Em, de cualquier manera, también esta magnetoresistencia se puede definir en función del campo magnético externo aplicado, es decir, se puede definir como la diferencia entre la resistencia cuando está el campo magnético aplicado menos la resistencia sin campo magnético, todo normalizado a la resistencia sin campo magnético, es una expresión análoga a la que tenemos aquí. Bien, perfecto.
Entonces, básicamente el tonelamiento spin polarizado, ¿sí? Aquí tenemos un esquema bien visual. Lo que permite es el pasaje, digamos, en realidad los spines minoritarios que se llaman, ¿sí? Básicamente por eso es que tiene que existir la población de spines de mayoritarios y minoritarios, pero en consecuencia de los dos spines, de las dos orientaciones, ¿sí? Y bueno, básicamente aquí nos muestra este esquema sencillo, que cuando tenemos a los dos materiales ferromagnéticos, ¿sí? Separados por esa interfase ahora no magnética, que incluso puede ser aislante, cuando están orientados de forma paralela, ¿sí? Tenemos que el pasaje de uno de los espines va a tener una resistencia asociada menor que la otra, ¿sí? Fíjense que en el caso de que la configuración sea antiparalela entre los dos electrodos ferromagnéticos, ninguno de los dos espines, digamos, tiene favorecido el pasaje, ¿sí? Porque ahí se representa, digamos, con un zigzagueo el hecho de cuando de alguna manera esa resistencia aumenta. Lo cual en el circuito que ven abajo se representa de alguna manera con el tamaño que tiene la resistencia, que es ese objeto verde que se encuentra simbolizado ahí, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que vamos a tener es que en una configuración, la resistencia, obviamente va a ser, la resistencia equivalente de ese sistema, va a ser menor en el caso de que estén alineados paralelamente, que en el caso de que estén alineados antiparalelamente, ¿sí? Bien, después, este obviamente es un concepto que tiene, digamos, se modela para, digamos, una interfaz entre dos ferromagnetos bien definida, ¿sí? Por digamos, con un material no magnético aislante entre medio, ¿sí? Pero la magnetoresistencia en realidad resultó ser un fenómeno que incluso es intrínseco a algunos materiales que tienen algún tipo de inhomogeneidades, ¿sí? Es decir, no es necesario formar dos electrodos bien definidos con una interfaz en el medio para ver el efecto de justamente magnetoresistivo. Hay materiales que exhiben lo que se llama separación de fases, ¿sí? Que no implica que sean dos fases cristalinas totalmente definidas, ¿sí? Sino que hay fases que tienen más ordenamiento de carga que otras, digamos, pero que no son compuestos bifásicos desde el punto de vista estructural. Em, Básicamente en algún tipo de estos compuestos, y típicamente aquí ya entramos en el mundo de los óxidos metálicos como las manganitas y algunos de estos compuestos sí que usualmente exhiben este tipo de inhomogeneidades intrínsecas, estructurales. También dan origen a efecto de magnetoresistencia, ¿sí? Bien, básicamente aquí lo que dice es que tenemos competencia ¿sí? Entre zonas que tienen exhiben más doble intercambio, ¿sí? Específicamente aquí se está refiriendo a las manganitas, que son las primeras que se reportaron este tipo de magnetoresistencia intrínseca, con la formación de clusters, digamos, que de alguna manera están embebidos en una zona que exhibe más bien un ordenamiento de carga. Y ahí, bueno, discute en función de algunos clústeres, no vamos a entrar en mucho detalle con eso. Em, Bien, y aquí se ve un esquema, ¿sí? Este es un trabajo del 99, ¿sí? Que justamente es el que explica este fenómeno de magnetoresistencia intrínseca por separación de fases, ¿sí? Ahí se ven de alguna manera lo que se llaman inhomogeneidades microscópicas e intrínsecas, que de alguna manera eh, permiten que, digamos, que los momentos de spin de cada una de las zonas que exhiben el doble intercambio y que son las zonas más ferromagnéticas, entre comillas, del material, estén desalineados, ¿sí? Cuando el campo externo aplicado es nulo, y a medida que se aplica un campo externo no tan grande como ese que se ve ahí, fíjense que 4000 Oerst son mucho menos que un Tesla.
los espines de todas las zonas, digamos, se alinean, con lo cual voy a tener ahora fenómeno de transporte entre esas zonas, ¿sí? A través de las zonas no magnéticas, y va a aumentar considerablemente la resistencia cuando yo aumento el campo externo aplicado, ¿sí? Em, bien, entonces, aparte de la magnetoresistencia intrínseca, existe también la magnetoresistencia extrínseca, que es ahora considerar que tenemos un efecto justamente de los defectos o defectos de borde de grano, ¿sí? En este caso, la resistividad, ¿sí?, eléctrica aumenta sustancialmente con la disminución del tamaño de partícula, ¿sí? Vamos a ver por qué. La temperatura crítica, la temperatura de transición ferromagnética de estos materiales no necesariamente se modifica, ¿sí? Puede que sí, pero no necesariamente se modifica. Pero lo que pasa es que se ensancha, ¿sí?, a medida que se disminuye el tamaño de partícula. Obviamente estamos hablando de partículas ahora de escala nanométrica, ¿verdad? Básicamente lo que hace el efecto de borde de grano es generar, digamos, defectos entre ahora la interfase entre dos partículas ferromagnéticas, es decir, ya a nivel de un defecto de borde de grano entre dos cristales, es decir, por eso es un efecto de magnetoresistencia extrínseca y no intrínseca. Em, Básicamente, bueno, esto va a exhibir el mismo efecto, ¿sí? A medida que yo voy aumentando el campo magnético, ya la resistencia va a ir cambiando, digamos, ¿sí? El hecho de que la, mm, la TC no muestre modificaciones relevantes y que los valores de magnetoresistencia tampoco muestren cambios significativos cerca de esa temperatura de transición ferromagnética, básicamente lo que me indican es que el material es intrínsecamente ferromagnético, digamos, y no hay mayores efectos por el confinamiento de la partícula. A bajas temperaturas sí se empieza a ver que la magnetoresistencia, cuando se aplica un campo magnético, aumenta considerablemente, ¿sí? Es decir, cuando decimos magnetoresistencia, recordemos que estamos hablando de diferencia de resistencia eléctrica entre aplicar campo y no aplicarlo. Y aquí los efectos de borde son cruciales para explicar esto, ¿sí? Básicamente, aquí se hace la comparación con un material monocristalino que no va a presentar obviamente los efectos de magnetoresistencia extrínseca. Podrá eventualmente eh, eh, exhibir efectos de magnetoresistencia intrínseca por algún producto de inhomogeneidades intrínsecamente en su estructura, digamos. Básicamente aquí tenemos un esquema que nos explica cómo de alguna manera se puede justamente explicar el efecto del borde de grano entre dos partículas ahora ferromagnéticas, ¿sí? Es decir, eh, básicamente aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener dos partículas con sus alineaciones que, bueno, obviamente la anisotropía de ese sólido diga, ¿sí?, digamos, a campo magnético cero. Recuerden que a campo magnético cero el peso de la anisotropía va a ser alto. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando yo tengo esos defectos adicionales? Voy a tener ahí un desorden a nivel de la superficie de cada una de esas partículas que va a, digamos, desalinear los espines, digamos, va a dar más desorden a los espines cuando yo no tengo un campo magnético aplicado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en el borde ya no voy a tener exactamente la misma estructura cristalina que tengo en el seno del material. Entonces ahí voy a tener un digamos, voy a tener menor alineamiento de esos espines, producto de un efecto estructural, digamos, que un efecto de superficie, de defectos y todo lo que eso implique. Que cuando obviamente se aplica un campo magnético externo, ¿sí?, como los espines ahora se van a tender a alinear a ese campo magnético externo, entonces obviamente en el caso que aplico este campo magnético, que de vuelta no necesita campos suficientemente grandes, voy a tener un mayor transporte, digamos, eléctrico
entre esas dos, digamos, partículas que se ven ahí. Esto, digamos, con el paso de los años, se ha ido tuneando de alguna manera, y ahora lo que se controla muy bien es la separación óptima que deben tener esas partículas ferromagnéticas mediante, por ejemplo, el agregado de fase secundaria, ¿sí? Entonces aquí entra toda una rama nueva, que es ahora agregar materiales, de esos materiales en principio no magnéticos, como los que vimos que formaban las interfaces en la magnetoresistencia mediante unión de túnel. Y aquí lo que de alguna manera se optimiza es esa distancia para aumentar de alguna manera el grado de desorden en ausencia de campo magnético con el contraste cuando se prende ese campo magnético. Sí, aquí básicamente lo crucial a balancear es no separar demasiado las partículas para que yo pueda seguir teniendo efectos de tunelamiento de spin, ¿sí? En el caso que las partículas se alejen demasiado, el efecto de tunelamiento de spin va a ser va a ir decayendo, ¿verdad? Porque la barrera que tiene que atravesar ese túnel va a ser muy grande. Bien, aquí tenemos simplemente expresado eso. Se pueden usar para esos materiales de la interfase, materiales de tipo inorgánicos, orgánicos. Típicamente se usan polímeros, porque además los polímeros mejoran las propiedades mecánicas de esos materiales. Y aquí lo que vemos es de alguna manera el mismo efecto, digamos, ahora mediante justamente lo que decíamos, que el control de la separación entre esas dos partículas ferromagnéticas, que de alguna manera optimizan el efecto de magnetoresistencia en este tipo de materiales. Bien, con esto último damos por finalizado, digamos, esta bolilla del curso. Este último tema, digamos, si bien no desarrollamos muchas cuentas, la idea era que se quedaran con algunas de las cosas más importantes a nivel de aplicaciones de materiales magnéticos. No son las únicas, obviamente, pero básicamente para no quedarnos con un enfoque tan fundamental, ¿sí? Recuerden que igual el objetivo del curso es brindarles a ustedes los principios fundamentales básicos para entender después este tipo de fenómenos u otros más avanzados que requieran primero que nada el conocimiento fundamental de algunos principios.